estaba el arca que Dios le mandaba a construir, un velo que era el lugar santo, el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez por año. Mirá lo que es la historia, que si él entraba en pecado quedaba fulminado, moría. Por eso entraba con una soga atada al cuerpo, porque nadie podía entrar, lo tenían que sacar con una soga si quedaba fulminado. Y date cuenta, cuando Cristo muere, el velo, dice, cuando viene ese terremoto, el velo del templo se rajó de arriba para abajo, o sea, Dios lo saca, separa, porque ahora todo aquel que cree y acepta a Cristo tiene entrada directa a Dios. Hoy podemos ir directamente a Dios, no necesitamos intermedio, el intermediario que tenemos es Jesucristo. Y lo dice la Biblia también, si vos vas déjame acordar, a 1 Timoteo 2:5, dice, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Entonces, el único que te puede hacer mediar con Dios, porque fue el último que pagó el precio de nuestros pecados, que lo cargó en la cruz, fue Jesucristo. Lo demás todos fueron instrumentos y obras de Dios. ¿Está bien? O sea, muchos nos dicen a nosotros, usted no cree en la Virgen María, ¿cómo no voy a creer en la Santa de Dios? ¿Entendés lo que quiero decir? Claro que creemos. Creo que habrá tenido un corazón inigualable para que Dios la elija para que sea su madre. Pero ella murió, murieron todos. Ella cumplió el plan como cumplimos todos de Dios. Entonces ya no puede hacer más nada por nosotros. El que sigue haciendo por nosotros, que resucitó de la muerte, es Jesucristo. Y esas son las pequeñas diferencias que marcan, ¿entendés? La fe es la misma, es en el mismo Dios, en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero son las pequeñas diferencias que te separan el vivir. La Biblia habla de un cristiano carnal y un cristiano espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano carnal es el que cumple con los roles, con lo que Dios pide, aceptó a Cristo en el corazón, cree en el Señor, está tratando de vivir una vida como Dios manda, pero no busca más, termina todo en una religión. El cristiano espiritual es el que busca lo que Dios prometió. Cosas mayores harán en mi nombre. Por eso derramó el Espíritu Santo. No es que lo vamos a hacer nosotros. Va a ser Dios a través de nuestra vida, donde Dios va a empezar a obrar y te empieza a sorprender. Es decir, lo sobrenatural de Dios lo vas a empezar a ver, pero lo tenés que creer. Hoy casualmente, antes de estar acá, estuvimos predicando, porque los martes tenemos culto online también, lo pueden escuchar cuando quieran, lunes, martes, jueves y domingo a las 8 de la noche, y casualmente hablamos del pueblo de Israel cuando el pueblo sale de Egipto liberado. Ustedes conocen un poco la historia, ¿no? Estaban presos, cautivos, Moisés lo usó, lo sacó, van a la tierra prometida, mandan los espías a ver cómo eran, y vienen los espías, y todos los espías no tuvieron fe. Dijeron, no, hay gigantes, nosotros somos como langosta, mirá qué chiquitos se veían. Cuando Dios dice que nosotros somos, si Dios con nosotros, ¿qué con nosotros? Y dice, hay gente de armas. Después de haber visto todas las señales que habían visto, cómo lo sacaron de Egipto, todo lo que Dios hizo de las pestes, de la rana, la muerte de los primogénitos, el agua que se abre en el Mar Rojo. Y date cuenta que toda esa generación perece en el desierto por no tener fe. Fueron carnales, fueron cristianos, Dios los proveyó, Dios les dio la comida, les mandó el maná, les mandó las codornices, les mandó todo, pero no vieron la gloria de Dios, excepto Josué y Caleb, que de los 12 espías fueron los únicos dos que tuvieron fe. Dijimos, vamos a conquistar. Si Dios nos dio todo aquello, ¿cómo no nos va a dar lo que viene? Estaban hablando de lo sobrenatural, estaban hablando en fe. Y son los únicos que, en el desierto, los únicos que quedaron de esa generación que cruzaron y conquistaron la tierra prometida. O sea, alcanzaron mucho más que los otros por haber creído en fe. Jesucristo, que dijo ahora, cosas mayores harán en mi nombre. Por eso les mando el Espíritu Santo. Claro. O sea, ahora, esto no va a ser de un día para el otro. Esta es una vivencia que uno empieza a tener con Dios hasta que explote. Ellos como estaban, orando, clamando, esperando que se cumpla la promesa hasta que la promesa se cumplió. Y nosotros tenemos que estar igual. Entonces, vamos allá de un sacrificio físico. Dios no dice, yo no quiero sacrificios, sino corazones arrepentidos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios te pide? Y te voy a matar con lo que te digo para la juventud de hoy a muchos. Basta de sexo libre, basta de alcoholismo, basta de joda. Vivir una vida como Dios manda. Entonces ahí empieza a ver la sacrificio, ¿entendés? Uh-huh. Y las diferencias que usted, Fabián, sí.
la diferencia que usted cree, a ver, porque por eso digo, como yo estoy hablando con Salvador, Santiago también es un amigo y charlamos. Yo la pregunta que yo le hago es, ¿yo me puedo, porque usted me dijo que hay pequeñas diferencias, entonces, pero yo puedo salvarme por siendo católico, puedo ser salvo? Eso es lo que yo... me gustaría, por eso le preguntaba a un pastor lo mismo, ¿no? Lo que pasa, te explico, Jesús, Fabián. y que podés salvarte. Lógico que sí. Ahora, el tema es que cuando uno empieza realmente a vivir un verdadero, no una religión, sino un verdadero encuentro con Dios, Dios te va a sacar. Porque hay cosas que no las vas a empezar a compartir, el espíritu tuyo no lo va a permitir. ¿Entendés? Es algo que te saca a todos. Yo también, yo era católico, no era practicante, pero de chico fui bautizado todo y cada tanto iba. Entonces, por mis creencias. Pero, por ejemplo, entendí que hay cosas que están de más. Entendí que a veces me automentía, vamos caminando a Luján. Y yo me iba a enganchar chica, no iba por una fe a la Virgen. Y el pensamiento que pasa mucho, voy a conocer chicas, voy a caminar. Entonces, hoy el pensamiento cambió. Yo digo, yo no quiero... Entonces a mí el sacrificio más duro fue cuando Dios me dijo, basta de joder. Y yo era de nochero, de boliche, que está todo bien, porque nosotros que entendemos que porque todos lo hacen, Dios lo va a permitir. No, perdónenme. Arrepentirse significa no hacerlo más. Exactamente. Sí. Entonces, si yo me arrepiento, no lo hago más. Entonces, si yo entendí que estar de mujer en mujer en mujer, en joda, noche, no está bien ante los ojos de Dios, no lo hago más. Ese es el sacrificio que Dios espera. Y yo tengo un casamiento, 30 años con mi mujer que voy a cumplir, y nosotros tuvimos un noviazgo natural ante los ojos de Dios, nos casamos, como dice Dios, y tenemos un matrimonio hermoso. No me hizo falta el sexo para decir amo a mi mujer. Te pongo esto porque es una de las cosas más fuertes de la juventud de hoy, ¿no? La sexualidad. Entonces, como todo el mundo lo hace, se puede hacer. Dios va a entender, ¿no? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Quién dijo? El Salvador creo que fue. Hola, ¿se me escucha? Sí, No escucho, ¿quién está hablando? Salvador. Ah, Salvador, dale, porque está congelada, escucho que está congelada la pantalla acá. Claro, está congelada tu imagen. Renova Mega, Salvador. ¿Cómo? Renova Megas porque está congelada tu imagen. Hay que renovar Megas porque está congelada tu imagen. Bueno, ahí está Santiago también. No Sí, sé ¿qué por tal, no- pastor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santiago? Bien, yo quería, bueno, me adhiero un poco a la pregunta de Jesús, ¿no? Porque yo también soy católico y queríamos más que nada saber si permaneciendo, ¿no? Nosotros en la Iglesia Católica, nosotros tenemos una comunión con Dios, nosotros también rezamos, oramos a Él. Tenemos una lectura diaria de la palabra de Dios, también estudios bíblicos, y queríamos saber si permaneciendo, ¿no?, en esa comunión con Dios, en nuestra Iglesia Católica, podíamos alcanzar la salvación. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que después, cuando vos empieces a conocer la palabra de Dios en su totalidad, ¿verdad? Donde Dios te dice no adorar a esa imagen, que el único mediador es Jesucristo, y te hacen hacer una oración a la Virgen María, creo que no es compatible con lo que mismo vos decís de ser cristiano. Claro, entonces si yo permanezco con mi comunión con Dios, con lo que yo le decía, la oración, los estudios bíblicos, pero si yo permanezco en la iglesia, entonces iré a la condenación. Eso sería básicamente. No entendés más. Vos podés decir, vos tenés una vida como Dios manda, ¿está bien? Sí. Gente dice que vos sos un pionero dentro de la Iglesia Católica, que revolucione, que Dios te use, ¿está bien? Ah, entonces me puedo quedar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar así. Cuando vino el Lutero, cuando se revela con la Iglesia Católica.
claro. Lutero dice, no, denle la Biblia a la gente que conozca la palabra, porque ustedes no están haciendo hacer cosas que no es bíblico. Eso fue lo que pasó con Lutero, por eso vino la iglesia protestante. Entonces la iglesia empieza a tener, la gente que congregaba, Biblia. Entonces dice, a mí lo que dice la palabra de Dios dice que tu palabra nos hará libre. Sí. O sea, a mí el que me dio libertad es la palabra de Dios. Bien. ¿Me explicó? Sí, Entonces, sí, cuando sí. yo leo la Entiendo. palabra y la palabra me dice que el camino es este, y vos, la religión, me está llevando por otro camino, mismo pasa en la iglesia evangélica. Una, Un pastor que una no preguntita, está ¿no? dando la verdad. La última preguntita. Sí. ¿Usted sabría decirme cuál es el origen de la Biblia? O sea, si usted me dice que la Biblia es la base y que Lutero dijo que la gente lea la Biblia y que... La Biblia Sí, ¿cuál sería el origen? ¿Cuándo sí. empezó la Biblia? O sea, No, el año exacto, no, la Biblia es el rejunte de todos los papiros escritos por los apóstoles, por los profetas, donde se hizo el rejuntado por hombres de Dios inspirados, la misma Biblia lo dice, fueron hombres inspirados por Dios, sí, y vos decís, bueno, pero fueron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, que claro. hicieron la Biblia. Pero Y, alguien juntó, ¿no? Los papeles, los claro, papiros, alguien... ¿Y quién fue esa institución esa persona que juntó o esa iglesia, ¿no? Quizás que ha juntado. exactamente, este tipo de teología, no tengo 6 grados de teología para darte una respuesta así. Claro, Sí te puedo decir, por los que he averiguado, por lo que yo voy escuchando, también me interesó esa pregunta una vez, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres que Dios juntó, donde recopilaron los papeles de los escritos de los profetas, de los discípulos, y se constituyó la Biblia. La misma Biblia dice que la Biblia fue escrita inspirada por el Espíritu Santo, o sea, no se juntó cualquier libro. claro. No, Sí, sí. ¿entendés? Fue inspirada por el mismo Dios, por la tercera Exacto, persona de sí, Dios, sí. para que la Biblia Y sea formada. Si aquellos vos te que das la cuenta, juntaron, la Biblia no se construyó, aquellos que compilaron Sí, quizás ese canon, lógicamente supongo que deberían haber sido inspirados por Dios como para que ellos realmente sepan que esos libros tendrían que haber sido inspirados por Dios, ¿no? desde ya, muchos de esos libros son los que vienen del pueblo judío, donde si vos vas al pueblo judío hasta el día de hoy, ellos tienen hasta la genealogía, ellos saben de dónde vienen. Yo hace unos años atrás tuve un pastor de Estados Unidos que era un judío convertido al cristianismo, y él era de la genealogía de Aarón. Ella sabía que era descendiente de Aarón. Ellos tienen Claro. todos los papiros ordenados, papiros Qué armados. bárbaro, che. Qué bárbaro, cómo De ahí sabía que era de viene Aarón. desde el tiempo de Moisés, para que lo entienda, desde que se escribió toda de la creación, que fueron escribiendo, ellos fueron guardando todo. El pueblo judío era el pueblo elegido de Dios, ¿no? Usted no fue el pueblo de Dios escogido, de ahí que se guardaron todos los viejos papiros. ¿Sabes que yo leí, ¿no? No quizás fuentes católicas ni nada, pero yo tengo entendido, por más que nada por la historia que uno lee o que le enseñan en la escuela o en la facultad, que la Biblia fue compilada y fue hecha por la Iglesia Católica. Yo había estudiado esa información, no sé si será... Tenés que pensar que toda la Biblia, si toda la parte del Antiguo Testamento, no existía el catolicismo. ¿Qué dice Salvador en cuanto? Josué, Daniel, a ver, Salvador. Ageo. Salvador creo que él me había comentado también que había estudiado sobre eso. Así Sí, Salvador. Escuchamos ahora, Salvador, te escuchamos. Ahora te escuchamos a vos, habla más lento. Bueno. Lo que dice la historia, lo que dicen los libros de historia, no sé si me escuchan. ¿Me escuchas? Sí, lento, Sí. Bueno, los libros de historia, la evidencia histórica, dice que la Iglesia Católica compiló el canon del 382 al 389
bajo la orden del Papa además, ¿sí? La Iglesia Católica descartó los libros de el Evangelio de Felipe, el Apocalipsis de San Pablo, el Apocalipsis de San Pedro, ¿sí? Porque había muchos. Entonces la Iglesia dijo que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios, lo escribieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la única que viene en línea recta desde el mismo Cristo. Entonces, los hermanos evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos utilizan el Nuevo Testamento que aprobó y avaló la Iglesia Católica. Ahora bien, el Antiguo Testamento de ustedes le falta no 4, sino 7 libros. Por ejemplo, en Juan 10:22 cita la fiesta de la dedicación del templo. ¿Sí? Sí. La dedicación del templo no están en la Reina Valera que yo tengo, esta por ejemplo, o esta. En el Antiguo Testamento no está. Pero Jesús fue a esa fiesta. Sin embargo, en mi Nueva Jerusalén, en Biblia completa, fiesta, la fiesta de la dedicación del templo. Entonces, ¿qué pasó? En 1826, la Sociedad Bíblica descarta estos libros porque si no era por una cuestión económica que los sacaron. No es que no sea inspirado por Dios. ¿Sí? Igual los libros de los Macabeos se ve claramente la intersección de los santos. También es cuestión de doctrina. El que saca es que quiere tapar algo. Pero cuando oran por las almas, entonces, como no encaja con la doctrina protestante, los tuvieron que sacar para seguir vendiendo. Esta es la historia, esta es la realidad y usted lo puede averiguar en internet o es parte de la historia. Según el punto de vista, perdona, Salvador, según el punto de vista, directamente la Iglesia no acepta su libro, se ha acomodado plenamente porque contradice. Yo te digo, no soy teólogo para eso, pero sí hablé con teólogos, pues ya, cuando yo averigüé, la enseñanza que tengo, que esos libros no fueron aceptados directamente porque contradicen gran parte. Si la salvación es personal, ¿el purgatorio dónde queda? ¿Cómo? Ahí hice una pregunta, vamos a ordenarnos un poquito porque está buena la charla. Vamos a empezar, porque no vamos, lo que yo quiero decir es esto. Ahí hice una pregunta, pastor, el purgatorio, ¿dónde queda? Eso, Salvador, vos tenés... O los santos, vamos a empezar por partes, así vamos por orden. Si vamos por orden, escucho bajito y no puedo renovar datos. Sí, santos. Sí, ahora vas, estoy hablando. Me están llamando porque está la comida, pero... Por ejemplo... Si quiere nos conectamos más tarde, pastor, como quiera, no hay problema, vaya a comer tranquilo. No, 10 minutos más puedo estar. Yo lo que le quiero aclarar es que si vamos a entrar en temas muy teológicos, entonces yo tengo que llamar al pastor que realmente se dedica a la teología para que pueda debatir esto con más autoridad que yo, porque no está a mi alcance y yo no me meto, no está a mi alcance. Claro, también una cosa, pastor, vaya, coma, yo también voy a terminar unas cositas. Si quiere después, cuando usted tenga tiempo, cuando pueda, si quiere le avisa al pastor y podemos tener una charla también con el pastor si quiere venir, o el pastor teológico. Usted dice, bueno, y charlamos, no hay problema, con mucho gusto. Sí, sería más porque si yo te puedo hablar de mi punto pastoral, de todo lo que he vivido, he aprendido. Entonces, pero ya si vamos a entrar en temas teológicos, no me dedico a eso, no soy un historiador de la Biblia, menos la historia, me muevo más por las vivencias, Yo estoy en intersección de los santos en la manera, me lo explico. Se te cuelga, Salvador, se te cuelga. La intersección de la Reina Valera. Se te cuelga. Sí. Bueno, sí, para mí sería muy bueno poder quizás solventar esas dudas o esas ciertas sí, porque a veces nosotros, bueno, quizás tenemos una interpretación o una enseñanza que nos enseña nuestra iglesia que quizás por ahí está errada, estamos en algún error y bueno,
¿quién mejor que el pastor para sacarnos a nosotros de ese error, ¿no? Quizás de esa interpretación. Mira, para ir cerrando, después hablamos otro día como quedamos. Yo te puedo hablar de un punto práctico, de un punto de encuentros con Dios, sobrenaturales. Te puedo hablar de una vivencia donde he visto millones de milagros, pero no solo lo he visto. Si yo te digo a vos que Dios habla a tu oído y se cumple, ¿lo crees? Si yo te digo que vi resucitar muertos, como dice Dios, ¿lo crees? Si yo te digo que delante mío he sacado chicas que han alargado víboras por la boca, ¿lo crees? Bueno, todo eso está en la Biblia. Cosas mayores que Jesús vamos a hacer. Pero Biblia dice que harán milagros. O sea, que una iglesia haga milagros no quiere decir que está la iglesia de Cristo. No. Desde ya. ¿Por qué no? Yo no digo que sea la iglesia yo no digo que sea la iglesia de Cristo. Yo no dije nunca que sea la evangélica la iglesia de Cristo. Yo dije nada más el congreso de iglesia evangélica. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Porque vivo más el poder de Dios, papi. Simplemente. El poder de Dios lo veo ahí. Nunca lo vi en la iglesia católica. Ni siquiera la familiaridad de la iglesia evangélica. La frialdad de la iglesia católica me echó. Entonces, con todo respeto te lo estoy diciendo. A mí, por ahí vos vivís otra experiencia. Está bien, está bárbaro lo que usted opine, pero yo le cito Mateo 7:21, donde Jesús le dice a las personas que son condenadas, en mi nombre hiciste milagros. Le dicen las personas condenadas, en tu nombre no hicimos milagros. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, resucitar muertos y hacer milagros no quiere decir que sean cristianos, ¿no? Te cito, entonces, te cito y termino con esto por hoy. Juan 7:38. Al que cree como dice la Escritura. A mí me corre de la Escritura y no creo. No me vendas una virgen entonces. ¿Entendés? Porque a mí la Escritura lleva a que sea Jesucristo. Perdón, ¿cómo, pastor? Al que cree, como dice la Escritura, por él correrá el río de agua viva, por él va a correr el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Al que cree, como dice la Escritura. Entonces, si vos me vas a correr de la Escritura, yo te voy a decir no creo. No, pero hasta ahora creo que ellos han citado la Biblia. Hasta ahora lo que veo es que Salvador se mantuvo citando Biblia. Hasta ahora Salvador siempre habló Biblia. ¿Y qué te estoy diciendo yo? ¿Qué dice Juan 7:38? Por eso entonces lo que dice Salvador tiene razón. ¿Sí? Eso es un talento. Que vos eches fuera demonios no quiere decir que sea la iglesia de Jesucristo. ¿Eso es verdad? O pueden ser falsos profetas también, porque los falsos profetas hacen milagros en su nombre. Es que Dios va a usar, Dios te puede dar un talento, pero el talento no te salva. Dios, la iglesia, el reino de Dios se va a seguir expandiendo, te va a seguir usando. Y le hago una pregunta. Ahora, yo te hago esta pregunta. Sí. Si a vos Dios te dice, Jesús está diciendo, al que cree como dice la Escritura, y después a vos te corren de la Escritura, ¿qué haces? Bueno, ahí le respondo con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por la iglesia, no por la Biblia. No. Sí, lo querés que lo leemos. La Biblia es la revelación de Dios en nuestra vida. Efesios 3:10 es lo que cita. Que dice primera Corintios 1, 18. Que al que no cree será condenado, pero la palabra de Dios, al que cree, eso es poder y poder de Dios. Y está hablando de la Biblia, papi. No, pero, Claro, a ver, es que no nos entiende por ahí, pastor. Jesús no mandó a repartir Biblias. Jesús dijo que prediquen el Evangelio, ¿no? Un mensaje oral. Después, los cristianos, 60 años después, 40 años después, empezaron a escribir los papiros o lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Pero en ese momento, los discípulos se manejaban por una enseñanza oral que tenían de Cristo. O sea, Cristo les habló y ellos daban ese mensaje. Ahora, Jesús en ningún momento, si nos fiamos por la Biblia, Jesús en ningún momento dijo que la Biblia sea la única regla de fe. Porque si nosotros leemos la Escritura, San Pablo dijo, por ejemplo, que la columna y fundamento de la verdad se encuentra en la iglesia. Cuando, Después,
San Pablo también dijo, aparte de que la columna y fundamento de la verdad se encuentra en la iglesia, dijo que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por la iglesia, no por la Biblia, por la iglesia. Entonces decir que la Biblia, si está fuera de la Biblia, no se debe creer. Entonces, Yo le hago una pregunta. no, entonces la palabra es una cosa y la iglesia es otra. Claro, la iglesia formó la Biblia. Eso ¿Qué es la es iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo ¿Quién es fundó. La ¿Cómo? iglesia es la interpretación correcta. Claro, la iglesia le da una interpretación correcta. Pero la iglesia, Ahora, ahí voy, 10 minutos, ahí voy. la iglesia, Cristo fundó una iglesia, esto es innegable. Si nosotros leemos el Evangelio, según San Mateo, en capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, ahí habla de una iglesia, de una sola, ¿no? De una. Pero esta iglesia también debe tener una sola doctrina y un mismo espíritu. Pero no solamente eso, Jesús hizo una promesa después de ese texto, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno jamás la destruirán o no prevalecerán contra ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros tomamos como cierta esta promesa, que de ninguna duda es verdad, la tomamos como cierta, si la iglesia de Cristo nunca va a ser destruida, la iglesia de Cristo tiene que estar desde el siglo I hasta hoy. O sea que esa iglesia debe tener 2000 años de antigüedad, porque Cristo prometió que nunca iba a ser destruida. En el aposento alto, cuando estaban todos reunidos en Hechos capítulo 1, dice que Dios recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y justamente esta iglesia, ahí empezó la gran comisión, ¿no? De llevar las buenas nuevas al mundo. Pero esa iglesia tenía que seguir subsistiendo. También si vemos Juan capítulo 19, hay algo fundamental. Cristo pone un pastor en esta iglesia, un pastor. Le dice a Simón, Pedro, ¿no? Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y Simón le contesta, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. O sea, Jesús le da una misión a Pedro, apacentar. Lo puso como pastor para apacentar. Un pastor lo que hace, la función del pastor es apacentar, como la del albañil es hacer trabajos de albañilería, como la del pintor pintar, la del pastor es apacentar. Apacentar esa iglesia que Cristo fundó. Tenía que tener un pastor visible esa iglesia, un pastor visible. Y no solamente eso, le dice, apacienta mis corderos, para que no haya ninguna duda entre corderos u ovejas. Jesús dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le da una misión, apacentar. Y luego, no solamente eso, Jesús le dice a los discípulos, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esta iglesia se tenía que mantener hasta el fin, y ese pastor debía estar en la iglesia, ese pastor visible tiene que estar en la iglesia de Cristo, con una sola doctrina, con una sola fe, con un solo bautismo, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, yo le pregunto, desde una pregunta bien sincera. Dale, te contesto y terminamos acá por hoy. ¿Bien? La iglesia de usted, la iglesia suya, ¿cuántos años tiene fundada? ¿La iglesia cuál? ¿La mía? ¿Donde yo estoy? Sí. 21 años. 21 años. Ah, ok, no me quedó claro, está bien. Listo, pastor. No, me quedó claro que su iglesia no es... vos me querés... No, por eso te pregunté, ¿la mía personal o estás hablando general cuando se funda del protestantismo? La suya. Y si es del protestantismo, entonces del 1521, entonces tampoco llega a 2000 años. Pero por eso quería sacarme la duda, porque, por ejemplo, Salvador tiene su versión también, entonces por eso es bueno escuchar las dos campanas. Por eso yo quería escuchar las dos campanas, así como voy a escuchar a usted por ahí otro pastor me quiera dar... Sí, pero yo no estoy capacitado teológicamente en el sentido de estudios profundos. No. Okay. Vos no me estás... Caramba, vos me estamos hablando. Ok. Escucho. Estoy hablando que yo, si vamos a la historia, y te puedo llevar a la historia, con un pastor que realmente tiene estudios a esa altura, que vos me estás hablando, ¿no? A mí me interesa la historia, me interesa el presente, del Cristo que sigo, del Cristo que predico, del Cristo que vivo. Está bien, está bien, está perfecto. Solo quería saber el tema de la iglesia.
O tampoco me interesa en cierta manera y entre comillas, ¿no? Lo que me interesa porque estamos en los tiempos finales. Yo no soy un loco que me vuelve loco por lo que va a pasar. Ya Dios lo predestinó y va a pasar. Yo tengo que estar preparado. Como cristiano, yo quiero estar en la iglesia de Cristo, porque dice la Escritura que se añadía a la iglesia diariamente a los que iban a ser salvos, a la iglesia, al cuerpo, se añadía. Yo quiero estar en ese cuerpo. ¿Entiende? No solamente eso, Efesios 3:21 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones. O sea, yo quiero estar en esa iglesia donde se debe darle la gloria a Dios, en esa iglesia. No estoy hablando de un templo, porque es diferente templo e iglesia. Yo quiero estar en esa iglesia a donde a Dios se le da la gloria durante todas las generaciones. Por lo tanto, si es todas las generaciones, debe tener 2000 años, 20 siglos esa iglesia. Y realmente yo he buscado iglesias que tengan 2000 años y me he chocado solamente con la iglesia católica. No he visto otra iglesia que tenga 2000 años. Por ejemplo, la de suya tiene 21. La del otro pastor que hablamos la semana pasada tenía 12 años. Después la del otro pastor tenía 3 meses. Acá, enfrente, un pastor puso una iglesia, creo que tiene 6 horas de fundada. Entonces... Vos estás hablando de templo físico, perdóname. Mi iglesia está desde que conocí a Cristo. No, está bien. No, si usted cree eso, yo quería comprobarlo con la Biblia, por eso digo. Punto. Mi iglesia está desde que conocí a Cristo. Estoy unido al cuerpo de Cristo y eso me alcanza y me basta. La iglesia católica, poner el buen nombre que quieras. Mi iglesia se llama Jesucristo. Eso se puede... La verdad y la vida. Y estoy unido. ¿Se puede comprobar con la Biblia que su iglesia se llame Jesucristo? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Claro, pero usted recién me dijo que su iglesia se llama Jesucristo. Seguimos hablando después.